Hola, buenas tardes. Nuestro grupo está integrado por Camilo, Daniel, Marcela, María, John, Joana y quien les habla, Alexandra. La investigación correlacional es un tipo de investigación no experimental, donde los investigadores incluyen dos variables y con el fin de incluir estas dos variables establecen unas estadísticas y una relación entre las mismas. Adicional, no incluyen variables externas para no llegar a conclusiones relevantes, sino tener un resultado definido. El propósito y la utilidad de este tipo de investigación correlacional es que al conocer los dos tipos de variables que se van a estudiar, nos permite, aún sin ser manipuladas, definir cuáles son los valores que van a cambiar, sin tener mucha información. En la investigación correlacional se habla de investigación correlacional positiva e investigación correlacional negativa. Cuando hablamos de la investigación correlacional positiva, nos dice que el aumento de una variable nos va a afectar la otra en el mismo nivel, o sea, si una sube, la otra sube, y en el mismo sentido también con la negativa, si esta baja, también baja. La negativa básicamente lo que dice es que si el valor en A aumenta, el valor en B siempre disminuye. Esta sería la negativa. La característica más importante que tiene la investigación correlacional es que las variables que son tratadas son medidas sin ser manipuladas por el investigador y adicional los resultados que se presentan en esta investigación son ciertos independientemente de la variable de si es cuantitativa o categórica. La segunda razón que encontramos para determinar que este tipo de investigación es conducida en lugar de la experimentación es por la relación estadística causal entre las variables, lo que hace que los investigadores no puedan manipular una sola variable dentro de la investigación correlacional. Si lo llegan a hacer, pues esto sería antiético, antiprofesional y no tendría realmente un desarrollo correlacional dentro de la investigación que se está tratando de llevar. La investigación correlacional tiene tres métodos que encontramos. Dentro de ellos encontramos la observación natural, los cuestionarios, las encuestas y el análisis de información. Estas son las etapas que son necesarias para llevar a cabo la investigación correlacional. La primera, como toda investigación, es necesario hacer la definición del problema. La segunda es identificar y hacer una investigación del entorno que está abarcando la pregunta del problema de investigación. El tercero es identificar las variables que se hacen pertinentes para llevar a cabo este tipo de investigación, como cuáles son. Es identificar los sujetos que van a ser los partícipes de este problema. También las variables, que es un tema pues importante en este tipo de investigación. eh, y validar las técnicas que se van a utilizar para llevar a cabo una investigación correlacional. La tercera es determinar el diseño operacional. La cuarta etapa es la recolección de los datos, hacer un análisis de todas las variables que recopilamos con las preguntas de investigación. La quinta es realizar el análisis de las variables recolectadas y la quinta es la interpretación de los resultados. Quiero dejarles una pequeña investigación que tomé como referencia. Fue una investigación que realizó la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Piloto en el año 2011 con con un problema muy sencillo de investigación en el cual pues, se puede entender un poco más cómo se debe llevar a cabo la investigación correlacional. Formulación de la pregunta. Un docente desea saber si el número de horas que los estudiantes dedican a preparar un examen se asocia con los resultados obtenidos en una prueba. Para ello preguntó a 15 alumnos cuántas horas estudia para una prueba. Esta sería la variable X. La segunda pregunta es,
cuál fue su calificación en la prueba. Esa sería la variante Y. Aquí estamos viendo lo que es la determinación del diseño correlacional, que es seleccionar los sujetos apropiados, determinar los instrumentos de recolección de datos y selección técnica de recolección de estadísticas apropiadas en los datos. Aquí pues están las variables que son los alumnos, cuántas horas estudian para una prueba, y la segunda variable es cuál fue su calificación en la prueba. La tercera es buscar las herramientas que se van a utilizar para esta correlación. Aquí podemos ver una tabla donde se está tabulando la información obtenida, donde hay 3 variables, que es el estudiante, las horas de estudio y la calificación en la prueba. Aquí podemos ver que para medir la correlación se utiliza el diagrama de dispersión. En este diagrama se van a dibujar los ejes y se decide qué variable va en cada uno de ellos. Este es un ejemplo de variables de horas de estudio que se ubica en el eje X y la variable puntuaciones en la prueba en el eje Y. Esta es una. Y la segunda es la variable de horas de estudio está expresada en una escala de 0 a 10. Los puntajes de la prueba oscilan entre 50 y 100. Se procede a marcar en la variable, en cada punto, un par de datos. En este caso, pues, está representado por cada estudiante. Este es uno de los diagramas de dispersión que muestra la relación entre las horas de estudio, la calificación y la prueba, que se está representando por las 2 variables que nos indicaba anteriormente, la variable X y la variante Y. Aquí se puede apreciar en este diagrama que hay una tendencia ascendente, es decir, a medida que aumenta el número de horas de estudio se obtiene mejores calificaciones en la prueba. Esta sería el análisis del problema de investigación y la interpretación de los resultados. Al final, pues, se evidencia que hay una correlación lineal positiva, dado que cuando una variable aumenta, la otra también. La investigación correlacional se puede dividir en 3 tipos. La primera de ellas es la observación. Como nos decía hace 8 días el profesor Carlos, es ingresar a cierto lugar para poder hacer nuestro propio análisis de lo que está sucediendo y de ahí mismo sacar nuestras conclusiones. En este caso, digamos, un ejemplo es poder ingresar a un salón de clases y poder observar los movimientos o la forma de actuar de cada uno de los estudiantes y de ahí mismo poder sacar las conclusiones a lo que estemos, digamos, basando nuestra investigación, a la pregunta central. La segunda de estas son las encuestas, que ese sí es digamos, en estas investigaciones sí estamos poniendo, digamos, que de nuestra parte, por decirlo así, porque estamos generando un tipo de preguntas que nos van a llevar a la respuesta a lo que nosotros nos estemos planteando, y digamos que por decirlo así, las 100 encuestas que hayamos realizado, se saca una parte significativa para poder solventar nuestra conclusión y asimismo también tener, digamos que, guiada nuestra investigación y hacia la mirada o hacia la conclusión que deseamos. Por último está el análisis de información, que esta sí consiste en tomar bases de datos de diferentes digamos, tipos de medios para poder así, digamos, sacar una respuesta a lo que estemos buscando. En este caso podríamos decir que si en algún barrio de Bogotá estamos sacando información de los crímenes que se han realizado en este barrio, por decirlo así, verificar con toda la información que vamos obteniendo de diferentes páginas o de diferentes canales de información y ver qué es lo que está sucediendo y así poder sacar las conclusiones para nuestra investigación. Limitación de los estudios correlacionales, establecimiento de relaciones causa-efecto. La principal limitación que tienen los estudios correlacionales es que los resultados no indican si existe una relación causa-efecto entre las variables consideradas. Para que se dé esto existen 2 razones. La primera es un problema de direccionalidad. Esto refiere a la imposibilidad de demostrar qué variable ocurre en primer lugar, es decir, cuál es la causa, y cuál variable ocurre en segundo lugar, es decir, el efecto. En el estudio correlacional, las variables son simplemente observadas y la investigación no permite establecer dicha direccionalidad.
Un estudio correlacional puede intentar demostrar si individuos con una puntuación alta en una variable también tienen puntuación alta en una segunda variable. Cabe destacar que en el estudio correlacional las variables ya vienen dadas, en cambio en el experimental se tienen que crear. Problema de la tercera variable. Como en el estudio correlacional no se puede crear ni controlar las variables, como ocurre en el experimento, esto lleva a que los científicos no puedan saber con exactitud si alguna variable observada o no observada está relacionada con unas u otras variables que están ya establecidas en el estudio. Un ejemplo de esto puede ser cuando unos estudiantes deben presentar un examen al siguiente día y la noche anterior beben cerveza. Entonces en ese estudio se pueden sacar varias variables. Una es si el consumo de cerveza tuvo algún efecto positivo en el resultado de ese examen que los estudiantes realizaron, y también se puede determinar si la cantidad de cervezas que consumieron fue perjudicial o beneficioso para estos estudiantes. Los objetivos de la investigación correlacional son dos. El primero es el que describe la relación entre variables dependientes e independientes, que ya sabemos que una variable es la que se puede expresar mediante un número. En el tiempo, en un momento, en el ambiente natural, se basa en hipótesis correlacionales o causales. ¿Qué quiere decir esta hipótesis? Que se relacionen entre una o más variables. El segundo es que primero se miden las variables y luego mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas se estima la correlación. Para hablar de investigación correlacional de una manera más didáctica y práctica, vamos a hablar de dos ejemplos. El primero de ellos sería pensar en un camión de helados. De esta manera, una persona puede aprender a reconocer el sonido particular de un camión de helados siendo capaz de percibirlo a la distancia. Cuando el sonido del camión se hace más fuerte, la persona es capaz de reconocer que el camión se encuentra más cerca. En este ejemplo vamos a tener dos variables. La variable A sería el sonido del camión y la variable B sería la distancia en la que se encuentra ubicado el camión. En este ejemplo, la correlación es positiva, ya que en la medida en la que se aumenta el sonido del camión, más próxima será la distancia del mismo. Si tuviésemos diferentes sonidos de camiones, un individuo sería capaz de reconocer todos los sonidos y relacionarlos con diferentes variables, en este caso, variables de distancia.